Varias semanas, como pasaron varias semanas, de pronto algunos lo habían olvidado. La pregunta, bueno, ¿quiénes hicieron la tarea? Shalom, pastor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno. Ahí están. Recuerden que yo inicialmente les escribí que los hebraísmos, pero dije voy a ver el video a ver cuál fue la tarea que les dejé exacta. Entonces a uno les tocaba de la regla 6 y a otros de la regla 7, ¿cierto? Entonces, tienen 10 minutos y se los voy a contabilizar, máximo 10, puede ser menos. Vamos a poner aquí el cronómetro, listo. Entonces, cuando yo levante, cuando ustedes vean mi mano así, porque ya les estoy avisando que se pasó el tiempo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Recuerda que parte de la clase es también tener en cuenta los tiempos, ¿no? Los tiempos. Cuando a veces nos dicen tiene media hora o tiene una hora, si nos dicen tiene 2 horas, no se amplía. Si le dicen tiene 10 minutos, tiene 5 minutos, entonces el manejo de poder uno hacer algo en el tiempo que se le establece. Eh, bueno, vamos a arrancar. Vamos a darle de arranque con la hermana Brenda. Hermana Brenda, ¿a usted qué tema le correspondió? ¿Sobre la 7 o la 6? Seis, mi pasto, Kayotsemi Makon Akar, Listo, semejante a listo. ella en otro lugar. Ese es el tema en el cual cuando hay un texto que se contradice, siempre hay otro en otro lugar que nos permite reconciliar y ver que realmente no hay una contradicción. O sea, las contradicciones en la escritura realmente no son contradicciones. Lo que se necesita es otro que concilia y nos muestra que realmente no era una contradicción. Entonces, vamos con nuestra hermana Brenda. Mi hermana Brenda, es todo suyo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, eh, Kayotsemi Makon Ajar es semejante a ello en otro lugar. Entonces, tenemos dos textos donde un tercero a mí me confirma lo que en algún momento estudié en el contexto. Y bueno, no solamente hay uno, sino que hay muchos más, pero pues el tercero lo voy a presentar. Entonces tenemos el famosísimo Juan 3:16, todos no lo sabemos desde antes, porque de tal manera Kadosh Baruj Hu amó al mundo que entregó a su hijo, a su memra, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea, tenga vida eterna. Entonces, tenemos la extensión de esa palabra que la hemos tomado como que es para todo el mundo la salvación, ¿sí? Pero entonces vemos que hay otro pasaje donde me habla o me contradice, supuestamente, dice en Mateo 15:24, donde Su Majestad el Rey Yeshua dice, y respondiendo, él dijo, no he sido llamado o enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo así? ¿No era todo el mundo? No. Resulta que el pacto que ha establecido el Santo Bendito lo estableció con nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, y lo estableció para su descendencia, su pueblo, su nación, que se formó nación en el monte Sinaí. Entonces, bueno, aclárame esto. Entonces tenemos tanto de los Nevi'im, de los profetas, y también tenemos en el Brit Hadashah mucho más que nos amplía este tema. Entonces tenemos en el Isaías 43:47, dice que el Adón salvará a Israel. Wow, entonces ya no es todo el mundo, ya nos vamos ya el camino se va estrechando.
Entonces, el Señor, el Adón, salvará a Israel y destruirá a Babilonia. ¡Wow! Entonces, ahí vemos que en los capítulos 43 y 44, Isaías asegura al pueblo de Israel, a su nación, a su pueblo santo, su nación escogida, su real, su tesoro, que solo el Adón tiene el control de todo y el poder para salvarlo. ¿A quién? A ellos. Isaías habla de que Él es el Redentor que borrará los pecados de la nación. ¿De la nación? ¿De quién? De Israel. En Salmos 14:7 tenemos que, oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, no del mundo entero. Cuando el Señor, el Adón, restaure a su pueblo cautivo, se regocijará a Jacob y se alegrará Israel. Entonces, aquí vemos uno más donde me asienta de que es a su pueblo a quien vino él a buscar y a quien dio la salvación, ¿sí? Era la consumación del primer pacto, de su compromiso, ¿sí? Y tenemos, ya que me queda un pedacito de tiempo, tenemos uno más que me gusta mucho, Hechos 10:36, que me parece maravilloso. Dice, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de su majestad el rey Yeshua, que él es el Señor, el Adón de todo. Todos sabemos que Hechos, pues por lo que se ha estudiado, lo escribió Lucas, ¿cierto? Entonces ahí vemos que Pablo en sus viajes misioneros, una de las principales funciones era predicarles primero a Jerusalén, luego a Judea y a Samaria y luego pues al resto. Entonces vemos que dónde fue la principal convocatoria para hablarle a la gente, era a esas ovejas de la casa del norte y la casa del sur, ya que estaban fuera, ya habían dejado el pacto y era para volverlas a reunir después de la resurrección de Yeshua. Entonces, eso es como a grandes rasgos, mi pastor, la regla exegética que me correspondió, que era Kayotse, Mimacón, Ajar. No, no se escucha, pastor. Decía que muchas gracias, mi hermana Brenda, pero que para que le sume ahí nos queda todavía un tiempito, busque Hechos 5:31 Ya mismo. y ese mismo le suma al texto que usted está explicando, también Yo ahí. lo tengo aquí, pastor, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Dice, a Elohim exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento ¿a quién? A Israel, Ay, aleluya. Israel. Y perdón de pecados. O sea, no hay más. Es para su pueblo. Sí. Entonces vemos cómo los dos textos que aparentemente se contradecían porque uno era, no vine sino para las, ¿cómo es? No he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el otro que para a todo aquel que en él crea. Entonces parecen contradecirse porque uno, casa de Israel, y el otro ovejas, entonces están peleando los dos textos. Pero vemos como al menos hay un tercer texto, al menos, quiere decir que Al puede haber menos. más, que reconcilian y ya nos explican que eso que decía ya, todo esa palabra, todo aquel que en él creas, refiere a casa de Israel. Correcto. Listo, Ana Brenda, muchas gracias. Bien, vamos a continuar, vamos mujer, hombre. Vamos con el hermano Sadok, que fue uno de los primeros varones que levantó ahí la mano. Shalom, shalom para todos, shalom, pastor. Bueno, Espérame, le doy detener aquí y reanudar. Listo, mi hermano Sadok, todo suyo el tiempo. lo mío es muy puntual, no va a demorar mucho porque pues nació de alguna vez una duda que yo tuve con respecto a cuando estaba leyendo la palabra, Samuel y Crónicas sobre el censo de David. Entonces se me creó una confusión en mi mente porque dice segunda de Samuel 24:9. Y Joab dio el censo del pueblo al rey
y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Y voy a Primera de Crónicas, que también narra el censo que hizo David al pueblo. Y dice en Primera de Crónicas 21:5, dice, y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Y yo, bueno, pero son 800,000, 1,000,000, al fin, ¿cuántos? Sí, se me creó esa duda, porque, pero hay un texto más adelante en Primera de Crónicas 27. 1, correcto. Sí, siempre tuve, y pues uno debe leer todo el contexto, la carta, o sea, no dejar como a medias ninguno de los libros. Y dice, estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Entonces aquí ya aclara estos dos textos, porque ¿qué pasaba? Como estaban divididos, habían unas divisiones que había realizado el rey David, dependiendo del lugar donde estuviera cada división. Entonces aquí ya se sabe que en cada relato pues se toma de acuerdo a la división que estaba en cada relato, o desde la perspectiva de cada escritor de cada carta, de cada libro, perdón. Entonces ahí ya me aclara, y aquí se puntualiza bien la regla. Listo, paso. Listo, hermano Sadoc, interesante ahí el detalle de poder analizar ese tema de los conteos, porque dan una diferencia siempre grande entre los dos conteos, ¿no? Sí, señor. Pero pues ahí ya lo que se logra ver es la diferencia y la perspectiva del tipo de conteo acorde a las divisiones, como estaban establecidas para contar. Así es, y que pues cada año, cada mes cambiaban el personal. Entonces aquí ya aclara mucho más, porque siempre tuve esa duda, pero definitivamente toca leer. Sí. Y empaparse bien de lo que dice cada... Siempre hay que investigar. Y ahí donde pues entran todas las reglas que aprendemos, y es donde empieza uno a ponerlas en práctica. Así es, sí, señor. Bien, vamos, espérenme, le damos aquí, detener, reiniciar, mujer, vamos con la hermana María. Shalom, María, shalom, shalom, pastor. Gracias. Bueno, yo no entré la última clase porque tuve una situación familiar, pero vi el video hoy en la mañana. Bueno, hace rato realmente lo terminé de ver. Entonces, yo escogí el tema para desarrollar del Pidyon Aben. Para esto, yo utilicé la séptima regla del Dabar, Hal, Lomel, Men y Yanó. No sé si lo hice bien, pero bueno, y que esta regla me va a ayudar a explicar eh, el texto con el contexto de un segundo versículo. Entonces yo elegí Pidyon Aben y busqué en Éxodo, en Shemot 13, versículo 2, que dice, conságrame todo primogénito, todo hijo mayor de los israelitas que abran matriz de su madre, me pertenece, igual que toda primera cría de sus animales. Hasta ahí es solamente el versículo de Éxodo 13, 1, 2, perdón.
Y aquí también me dice una explicación en la Torá de Met que esta condición de abrir matriz solo aplicaba para el que abría matriz, que todo primogénito que fuera nacido por cesárea no era considerado como primogénito. Pero entonces yo seguí mi lectura y en el mismo capítulo, versículo 12 y 13, encuentro, deberás apartar para Shen todo hijo varón primogénito que abra la matriz de su madre. Asimismo, todos los primeros machos que les nacieran a los animales serán para Shen. En el número 13 dice, en el caso de un asno por primera cría, macho deberá entregarse un cordero o cabrito a cambio. Y si no se entregase el cordero a cambio, deberás decapitar al asno. También deberán redimir al primogénito de tus hijos varones. Entonces aquí ya me está haciendo una explicación de que el varón debería de ser redimido, que ya sería a través de las 5 monedas de plata en la ceremonia del Pidyon Aben. Pero para entender este rescate es que primeramente tengo que buscar el contexto o la explicación de por qué es esta solicitud de Hashem, porque dice que en el principio todo primogénito era consagrado para Hashem, pero que a través de la idolatría que se cometió, esto solamente ya pasó para los levitas, que ya solamente ellos podían ser consagrados para el servicio en el templo, que ya no podían participar todos los varones ni todos los primogénitos, sino solo los levitas, y que a partir de entonces los primogénitos humanos eran rescatados por medio de 5 monedas de plata que se entrega a un sacerdote, que esto sería ahora lo que nosotros conocemos como el Pidyon Aben, y que esta es una ceremonia en donde uno recuerda cómo Hashem sacó con brazo poderoso a su pueblo y que redimió al primogénito de Israel, no contrario al primogénito de los egipcios, y que esto es una manera de enseñar hoy a nuestros hijos que todo varón debe de ser redimido, para recordar cómo Hashem redimió a los primogénitos en el Éxodo, y que solamente los primogénitos de Egipto fueron los que fallecieron. Entonces, ya estudiando el contexto de por qué es esta ceremonia del Pidyon Aben, lo podemos encontrar si buscamos y analizamos la escritura bajo el contexto judío a través de las enseñanzas que podemos encontrar a través de los sabios rabinos en la Torá, Emet o en el Humash y algunos otros libros que están, para poder entender mejor el por qué a veces celebramos alguna celebración, por ejemplo, el Pidyon Aben, hoy en día para redimir a nuestros varones primogénitos. Pues eso fue lo que trabajé, pastor. Listo, mi hermana, muchas gracias. Sí, señora, está bien. Sí, ok, Baruch Hashem. El contexto del Pidyon Aben a través de la escritura, para poder entender por qué se hace una ceremonia en la que se paga un dinero para redimir a una persona, y si no lo vemos bajo el contexto escritural histórico, pues va a ser siempre complicado poderlo entender. Listo, mi hermana María, muchas gracias. Gracias, pastor. Bueno, vamos con un varón. Tenemos al hermano, bueno, recuerden los que están listos, los que tienen preparado tener la mano, levantar la manito esa que aparece allá. Tengo ahí al hermano Andrés Marín. Shalom, pastor. Shalom. Bendiciones. Bueno, yo empecé a desarrollar uno y le voy a pedir que me... Espere porque voy a poner... Escuchamos como bajito el volumen. ¿Qué tal ahora? Mejor. Ah, sí, ya cambió. Ahora sí. Es que tenía el micrófono configurado del Corbanot. Primero lo escuchaba como cuando uno tiene gripa y queda como por ahí medio sordo. Y cuando nos habló, pues se nos destaparon los oídos. Qué vergüenza.
Ya ahora sí, ya se puso acá por encima. Listo. Pastor, entonces, bueno, nada, primero, lo primero, tiempo. Entonces, yo desarrollé dos porque, mejor dicho, empecé a desarrollar uno y entonces patiné un poco. Entonces tengo otro ahí, el as bajo la manga. ¿Listo? Entonces voy a hacer el primero y su merced me indica, me corrige ahí, porfa. Y el segundo, pues obviamente ese sí tengo clarísimo que es un hebraísmo. Bueno, 9 minutos. Pero, Señor. pero tiene máximo 10 minutos para los No, dos. tranquilo, no, tranquilo. Hasta 4 le puedo hacer aquí en 10 minutos. Pastor, yo tomé Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces, lo que siempre entendimos era que estaba relacionado con correr. Yo trabajé en los hebraísmos, con el esfuerzo adicional, con estar dispuesto a servir. Incluso muchos lo relacionaron con con el entendimiento, o sea, con el entendimiento de la vivencia en sumisión y en humildad. Esa que nos enseñó nuestro Adón Yeshua Mashiach, que dijo Pablo a los filipenses en Filipenses 2, esa que decía que haya en ustedes esa manera de pensar que hubo también en el Mashiach, existiendo en forma divina. Él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Y pues obviamente en el entendimiento, en ese entendimiento y en ese ejemplo, pues, y este versículo sí que, pues digamos, lo uso regularmente porque pienso o considero que las bendiciones también están, digamos, en vivir todo el contexto de lo que vivió el Mashiach. Y dice en 1 Juan 2, 5 y 6, y en esto sabemos que estamos en él, y que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es decir, esa actitud de humildad y esa actitud de servicio. Pero ese fue el entendimiento. Sin embargo, en el contexto, esa ley correspondía, o el Eterno, digamos, Yeshua, se estaba refiriendo a esa ley romana que era impuesta al pueblo judío, y en donde decía que esa ley decía que los soldados romanos podían ordenar a cualquier ciudadano cargar sus armas y su equipo por una distancia de hasta 1 milla. No importaba lo que se estuviera haciendo, cualquier cualquier hijo de vecino en ese momento, si el romano llegaba a decirle, pues tenía que dejar todo lo que estaba haciendo, soltarlo todo y obedecer. Entonces, pues, desde luego el Eterno usa digamos, esa frase o esa ley o esa palabra, elevándola, esa orden esa orden romana, poniéndola a un nivel espiritual, dándole un nivel superior, y pues con la autoridad que él tiene, y el que él tenía en ese momento, ya habiéndose hecho hombre y habiéndose humillado, no todavía habiendo pasado por esa digamos, trágica y terrible muerte, pero pues con autoridad para que cada uno de nosotros pueda tener la actitud y el ejemplo que él nos dio. Entonces, el hebraísmo, ese era el hebraísmo con respecto a esa parte, pastor, el primero. Entonces, digamos, cambiando o tomando de una frase o de una orden que se decía, ¿verdad? Dándole un contexto espiritual, elevándola y poniéndola pues a nivel para que de eso tomáramos la enseñanza de ser iguales a él. ¿Cómo dice el texto? Si tu enemigo. Dice, no, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Sí, como dice te obligue, los únicos que podían obligarlos a ellos eran los romanos. No, de lo contrario, si hubiese sido ayudarle a un hermano,
diría, y si tu hermano necesita que le Te ayudes pide. una milla, ve con el dos. Pero es si te obligan, entonces sí el contexto tiene que ver con los soldados romanos que podían hacer eso. Yo no sé si ahí saldrá la frase de la milla extra. Pues, Pastor, yo la tomé pero mira lo interesante, yo estaba analizando otro pasaje que es ese que está en Romanos 12:20, por ejemplo, mira lo interesante, la reina, todavía tengo 4 minutos, ajá, el, el, la nueva versión internacional, la nueva, ¿cómo se llama? La versión israelita, nazarena, dice: Amados, no se venguen ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahvé. Así que, y ese es el versículo, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues al actuar así le harás arder la cara de vergüenza. Lo que dice la Reina Valera es esa parte interesante que dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esas ascuas de fuego justamente se referían a esa costumbre cultural de llevar carbones en una olla que se habían dado en la visita. Pues obviamente para que el fuego encendiera mejor. Entonces, cuando se hace el bien, al enemigo le produce vergüenza. Es lo que veíamos en una clase pasada, en donde veíamos las alegorías, y justamente pues esto quita todo lo que significa las ascuas de fuego, en donde está el hebraísmo, ¿no? Pero lo tomé de esa versión, pastor. Entonces, no sé si esa, dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, dice, ve con el 2 por una milla, o sea, lo menciona, sí menciona una milla, no dice concretamente milla extra, pero Ahí bueno, está bien el hebraísmo. bueno, Inclusive, ahora yo sí. les iba a decir siempre que tengan en cuenta un detalle cuando estudien la escritura, porque muchos no lo tienen en cuenta. Hay que ser cuidadosos cuando la escritura dice, si tu hermano. Cuando Bueno, habla de tu hermano se refiere a cualquiera de la casa de Israel. Inclusive la palabra prójimo también se refiere a lo mismo, a la casa de Israel, porque es el próximo, el que está más cerca. Que en ese caso, inclusive hasta el samaritano era el prójimo, porque el samaritano también pertenecía a la casa de Israel. de Israel, Pero si correcto. dice tu enemigo, ya no está hablando de la casa de Israel, es tu enemigo. Entonces ya nos está diciendo que en cierta forma los israelitas tenemos enemigos. ¿Quiénes son los enemigos los de los israelitas? Todos aquellos que profesan otro tipo de creencia idolátrica. Son nuestros enemigos, y nuestros enemigos pueden estar siempre en contra nuestra. Entonces, porque muchas veces entendemos mal la escritura y pensamos que para nosotros, por ser creyentes, nos está prohibido tener enemigos. Y resulta que pues esto se escapa de las manos nuestras. En cuanto te sea posible estar en paz con todo, en cuanto te sea posible. ¿Eh? Pero cuando hablamos que hay enemigos, dice que van a haber enemigos, hay personas que siempre van a estar en contra nuestra. Ahora, a esas personas, siempre que podemos hacer que ardan de vergüenza, o sea, le damos la milla extra, de tal forma de que, o sea, tenemos paciencia, de tal modo que demos testimonio como israelitas, pero eso no hace que deje de ser tu enemigo. ¿Sí me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Sí me Claro. están entendiendo? No es que Sí, sí, salga sí. ahorita a pelear con el vecino a pelear con todo el mundo, ¿no? Porque es mi enemigo, no. No, testimonio siempre hay que dar, digamos. Pero tengamos en cuenta que siempre van a haber enemigos de la casa de Israel, siempre tiene enemigos. Que Shalom, por si pastor. recordemos toda la descendencia de Amalek. La descendencia de Amalek es enemiga de la casa de Israel. Entonces siempre van a haber enemigos en la casa de Israel. Pero si tu enemigo te pide de beber, pues dale. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Entonces, para tener en cuenta ese detalle de poder diferenciarnos cuando la escritura habla de tu hermano o cuando habla de tu enemigo, porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando habla de la ofrenda, habla de tu hermano. Y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti.
Entonces, y resulta que hay muchos que empiezan a entrar en problemas de conciencia. Ay, es cierto que mi tío Perencejo, él vive enojado conmigo porque yo no he querido asistir a la cena de Navidad que él hace. ¿Cómo hago? Voy y le pido perdón por no ir a la cena de Navidad y empieza, no, no se preocupe por el tío Perencejo que se enfadó porque usted no fue a la cena de Navidad. Preocúpese es por el hermano, el israelita, el que está cerca a ti, el que está contigo, donde tú convives. O sea, por eso cuando uno ministra en la congregación, siempre ministra a los que están allí. Ojo, mira a los que están a tu alrededor. Esos son tus hermanos. Mira que estés bien con todos ellos. Que no estés enojado con ninguno. No te preocupes por el tío, el abuelo, porque siempre van a estar bravos. La única forma que dejar de estar bravos es cuando usted va y se sienta a comer la lechona o el tamal o el navideño y entonces usted no lo puede hacer. Entonces, ese no es el hermano al que la escritura se refiere, es el hermano israelita. Siempre, porque yo veo que muchas veces les dan unos contextos a estos y empiezan a hacer entrar a las personas en problemas de conciencia y ahora qué hago y entonces y empiezan y a veces hasta le envían a unos preguntas y cómo hacen. No, no nos metamos en problemas de conciencia que no tenemos que meternos. Sepamos diferenciar. Mi hermano es el israelita. Pare de contar. Mi hermano es el israelita. Ese es mi hermano. Con lo demás, mientras te sea posible. Mientras te sea posible. O sea, hay un límite. Claro. Y ese límite es, por ejemplo, ese que dice que si en la noche viene a robar y yo tengo, digamos, se le cruzó la bala, lo siento mucho. Sí, Si en la noche, entró, si en la noche. Usted sorpresivo y usted reaccionó causando la muerte de la persona, la Torah no lo hace culpable, porque fue en un momento de reacción usted, porque usted, entonces la Torah no lo causa culpable, ¿sí ve? Entonces son las cosas en las que nosotros debemos aprender a discernir y a tener en cuenta la escritura y para eso nos ayudan todas estas reglas. Baruch Hashem. Listo, mi hermano, vamos en 11 minutos. No, yo terminé hace 9. Shalom, ¿me escuchan? Sí, hermano, ahora lo escuchamos. De igual manera, la finalidad no es que el enemigo sea avergonzado, sino que nosotros seamos testimonio. Sí. Claro, nuestro testimonio hace que el enemigo se avergüence. Exacto, pero el fin es nuestro no testimonio. buscamos que se avergüence. Claro, la vergüenza nada tiene que ver ahí, lo que tiene que ver es nuestro testimonio, claro. Listo, hermanos Adolf. Bueno, vamos con otro. Acabo de exponer varón, vamos con la hermana Amanda. A ver, hermana Amanda. Suyo el tiempo, mi hermana Amanda. ¿Quién, pastor? Que es que se oyó entrecortado. Su merced. Que continúa usted, mi hermana Amanda. Bueno. A mí me tocaba en hebraísmos. Entonces, en Mateo 5:22, dice, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Entonces, en Jerusalén había un crematorio, un basurero donde constantemente ardía el fuego, que se quemaba la basura y se llamaba el infierno, ¿sí? Como el fuego del infierno. En algún tiempo en este lugar se rindió culto a Moloch. En el tiempo de Yahoshua se mencionaba este lugar como un símbolo de destrucción, juicio y castigo y paganismo. La expresión infierno responde a este lugar en físico, no en el lugar mitológico de los griegos, porque para los griegos infierno es un castigo eterno. Entonces era la diferencia, que se exponía, pero no al fuego del infierno, sino a quemarse, mejor dicho, a quemarse como en un basurero. Listo, mi hermana Amanda, sí, es que ese era un horno que mantenía encendido y era donde se hacían los sacrificios de los niños para Moloch, porque recuerden que a Moloch se le sacrificaban niños que se pasaban por el fuego, por eso la escritura dice no paséis a vuestros hijos por el fuego.
Entonces se la llamaba el Gehinnom, que lo tradujeron como infierno, y de ahí el cristianismo cogió las doctrinas griegas con el tema del infierno y asustando a todo el mundo con el infierno y te vas para el infierno. Con el infierno eterno. Exacto, exacto. Resulta que ese es simplemente una forma de expresar. ¿Qué pasa cuando una persona es quemada? ¿Qué queda de la Pues persona? Destrucción, nada nada. casi. Nada, las cenizas que el viento se las lleva. La ceniza. Sí, eso es lo que queda. Mientras que cuando una persona no es cremada, sino que es sepultada, va a haber algo que pueden pasar años, años, miles de años y hasta millones de años, si quieren, y nunca se van a deshacer, que son los huesos. O sea que eso es una... Ojo con lo que les voy a decir. Les voy a dar un ¿Los sol. huesos o qué? Sí, los huesos. Les voy a dar un sol. Eso Señor, realizan- es que eso- mi internet está muy malo y yo he escuchado todo a medias, a medias, a medias. Ay, Linda, pero entonces, Amanda, déjelo para después su merced escuchar a clase porque vea ese SOT que nos va a gastar ahorita el pastor. sí, en caso Bueno, tal, hermana Amanda, escucha el videito luego cuando tengamos internet, pero siga ahí de todas formas bueno, intentando. bueno, pastor. Entonces, el sol que les voy a dar es, primero viene la pregunta, hay cosas en nuestro cuerpo que no perecen, es decir, no se deshacen, no sé, que podría pasar miles, 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 miles de años y ahí van a estar, como lo son los huesos, como lo son las partes de las uñas, los dientes, Me encanta. el cabello, el cabello. Todas esas partes de nosotros denotan eternidad. Es decir, cuando el Eterno creó al hombre en el Edén, le dio una estructura física para que fuese eterno. La prueba de ello es todo eso. Huesos, uñas, cabello, cosas que nos recuerdan cómo fuimos hechos al comienzo. Fuimos hechos eternos. Por eso la idea y la expresión de que procurar que un israelita cuando muere no sea cremado. ¿Para qué? Para que ese israelita podamos recordar siempre que fuimos hechos por el Eterno para vivir la eternidad. Entonces, por eso por eso cuando encuentran huesos, a menos que los quemen y quedan ceniza, pero el resto... Esos huesos no se van a descomponer, los gusanos no se los van a comer, no, los gusanos se comen la carne, ¿se ve? Pero los huesos, el cabello, los dientes, las uñas, no, eso no. Eso siempre va a estar ahí. Entonces es el recuerdo de cómo fuimos creados nosotros. Fuimos creados eternos para ser eternos. Por eso, a través de Yeshua nos es restaurada esa eternidad que perdimos en el Edén. Tomaron nota, ¿no? Son las pruebas de nuestra existencia, pastor. Son las pruebas de nuestra existencia eterna. De nuestra existencia eterna. Ajá. Entonces, tomaron nota de ese pequeño sol. Y lo complemento con un tip que usted mismo me dio, pastor. Desde ese día no lo he vuelto a hacer. Las uñas, por ejemplo, cuando uno se las corta, preferiblemente al pasto, a la tierra, y no digamos a la basura. En un recipiente donde usted tiene matas, todo eso es importante, pues mientras esté a nuestro alcance, hacerlo mucho mejor, porque del polvo fuiste y al polvo volverás. Esos son sod, esos son detalles de sod, de cosas que uno tiene en cuenta mientras le sea posible, porque si usted fuera a un lugar donde a la sala de belleza de manicure, es del año porque sus uñas quedan Que espolvoreadas. présteme las uñas. Cada Présteme esclavo las que le uñas. liman.
Usted me la lima. Pero si usted lo hace en su casa, pues preferiblemente ahí lo que le quedó es un recipiente de basura. Ve a una matera o algo donde haya tierra. Entonces son detalles bien interesantes. Bueno, entonces vamos a continuar. Acabo de exponer la hermana Amanda Barbosa, que nos dio la idea para entrar a mirar este sol. Y vamos ahora Pastor, con una un... pregunta. Qué pena. El que pregunta aprende. Señor, Bueno, y entonces el cabello. Si el cabello lo está dentro. mismo, si es en su casa que usted lo corta y mientras esté a su alcance, haga lo mismo. No, hágalo mientras esté a su alcance. O La sea, barba. claro, lo que pasa es que Barba. como en el baño a veces, pues a muchos se nos cae el cabello. Es un Sí, complique, sí. Sí, ahí lo que hace uno es para la basura. sí. Sí, ese es un tema complicado. Pero si usted por lo menos pudo decir, echémoslo aquí en el matero. Porque con los cabellos es más complicado, que los cabellos tapan sifones, tapan, Claro. es mucho más complicado. Sí, Por supuesto. pero es simplemente una forma de explicar, ¿no? Explicar el sol. El sol. Hay judíos que ellos no botan una uña, ellos siempre a un matero, pero ellos no botan una uña. Eh, pero pues no es simplemente una forma de explicar el sol de lo que es nuestra eternidad, ¿no? Poder entender por qué la escritura no está prohibiendo para nosotros como israelitas ser cremados. Pero de todas formas, todo eso va siempre a nuestro alcance, porque ahorita con el tema de COVID hubo algunos que murieron y fueron cremados, escapándose de nuestras manos la oportunidad de poder ser enterrados. Ahora, eso no quiere decir que esa persona haya perdido su salvación. No, no porque realmente no es porque sea cremado o no que una persona tenga su salvación, es porque se haya arrepentido de sus pecados, se haya apartado de su mal camino, creyendo en Yeshua HaMashiach y obedeciendo su palabra. Entonces, es ahí, ¿eh? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, porque muchos creen que si fue cremado, ay, perdió la salvación. Pero mientras esté a nuestro alcance, debemos tratar de que la persona sea depositada en tierra. Inclusive, parte de esto, nosotros damos gracias y gloria al Eterno, que a nuestro amado pastor Henry, a la final su cuerpo fue depositado en tierra, enterrado. Allá estuvimos, pudimos hacer todo el protocolo hebreo, inclusive poner las piedras que se ponen alrededor del lugar donde fue enterrado. Hicimos todo el protocolo israelita en ese lugar donde fue enterrado. Entonces, pues, en medio de todas las cosas fue una bendición grande que hubiese podido hubiese podido ir a tierra. Bien, entonces continuábamos. Íbamos con ya, a ver, o mujer, ¿cierto? Sigue hombre. Sigue hombre. Tenemos ahí todavía pendientes entre los hombres al hermano Elijah, al hermano Itzhak ben Abraham y al hermano Ezra. Entonces vamos a ir con el hermano Elijah, luego iremos con Itzhak y luego iremos con Ezra. Calando con las mujeres que faltan, ¿no? La hermana Karen Listo, mi está que se pastor. habla. Listo, mi ¿Listo? pastor. Listo, mi ¿Ya hermano. aquí tiempo? Bueno, vamos a bajarla ahí un poquito, por favor. Entonces, en Juan 10, versículo 15 dice, como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este texto es muy dado a la dualidad, muy tomado para aquellas personas que les gusta hablar de la dualidad y que hay dos dioses, como tal se pueden apoyar en porque pues como dice, como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre. Nuestro Adón se está poniendo ahí en una tercera persona donde puede ser tomado como dualidad. Pero si lo vemos en el mismo libro, en Juan 14:9, desde el versículo 8, dice, Felipe le dijo, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, ¿no me han conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Entonces acá nuestro Adón nos muestra como tal que Él es la imagen del Elohim invisible, ¿sí? Entonces ya pone en contradicción el versículo que acabamos de leer aparte. Entonces, pues la solución la podemos tener también en el mismo libro de Juan, o si lo queremos, podemos irnos directamente a Deuteronomio 32, 39, donde dice, miren, donde es el cántico de Moshe, donde dice, miren, entonces, que yo soy Él, no hay ninguna deidad a mi lado. Acá este versículo de Deuteronomio nos muestra que no hay nada, ninguna otra deidad, ni hay ningún otro Elohim al lado del Eterno, que Él es uno y único, como tal. E incluso lo ratifica en Juan 10:30, porque Él dice, el Padre y yo uno somos, o el Padre y yo, como lo dice la BIM, una cosa somos. Entonces este versículo nos arregla el problema de la dualidad, pues mostrando la unicidad. Eso así es rapidito, pastor. Me quedaron 7 minutos 38. Micrófono, pastor. Acumulables, Listo. hermanito. Que los vaya ahorrando ahí. Se los pasa a la hermana Brenda. Listo, por los minutos que nos pasamos, los minutos que se pasó el hermano Chofam. Pero yo pues, redimo a mi hermano, ¿sí? Yo lo redimo. amén, gracias, amado Elías. Pero sí, el tema de unicidad, ese tema, ese versículo de Deuteronomio, léalo otra vez, hermano Elías. Léalo Sí, otra vez. señor. El cántico de Moshe, Deuteronomio 32, 39. Dicen, miren, entonces, que yo soy Él, no hay ninguna deidad a mi lado. Eso. Esa es la parte A, ¿no? Porque ahí sí. Miren lo interesante de eso, mi papá y yo que fuimos dualistas y que enseñamos esa doctrina durante años. Y recuerde que parte de la esencia de la doctrina en la dualidad, nosotros no creíamos que había sido pues a partir de Miriam, sino que él existía desde antes, que desde los comienzos de la eternidad el Padre lo había engendrado. Y entonces, desde los comienzos de la eternidad, como él lo engendró, habían dos divinidades. A la final habían dos divinidades. Una era el Padre y el otro era el Hijo, que por ser hijo de Dios, pues se fue creado en forma de Dios y era como Dios, por ser el Hijo de Dios. En otras palabras, sí decíamos que habían dos deidades allá. ¿Y cómo dice el texto? Al lado mío no hay otra deidad. No hay otra deidad al lado mío. Y todos los que creen en la dualidad de esa forma, porque hay dos formas de creer en la dualidad, la de Ben Abraham, la de quien nació de José, de Joseph y Miriam, o la otra, que es la que creen la mayoría de mesiánicos, que es que él existía desde antes de la creación, desde el comienzo, que tal, de allá. No, Deuteronomio nos está diciendo que él es él. Y no hay otra deidad a su lado, no hay otra deidad, no lo ha existido, no lo hay. Como hay otro texto donde dice, no conozco otro. Entonces, son textos prácticamente cruciales, ahí se soluciona el problema. Perdón, Pastor Ferley, y también en Isaías donde dice, antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuándo fue formado este otro? Si dice que antes de él no ha sido formado, ni después de él será formado otro. Ese texto es muy precioso para uno poder entender lo que es la unicidad. Así es. Entonces son... Disculpe, pastor, Isaías 42:8 también. Ajá. Dice, yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Exacto. A otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Entonces, cuando nosotros, si Yeshua no es Yud-Hei Vav-Hei, no es Yahvé, si no es el mismo, entonces cuando en una alabanza se adora o se alaba o se menciona a Yeshua, perdimos el año. Por eso es que en el libro de Hebreos dice, y cuando introduce al primogénito en el mundo de él, dice, adórenle todos los ángeles. Uy. Y entonces todo lo que dice en la Torá quedó en el suelo cuando lo manda que los ángeles le adoren. Si es enviado a los ángeles a que le adoren, es porque es él mismo que se ha introducido como unigénito.
Entonces, porque de lo contrario los ángeles no podrían adorarle. Bien, continuamos. Acabó de exponer el hermano Eliyah, ¿cierto? Va una mujer. Vamos con la hermana Karen. La hermana Karen, nos falta la hermana Claudia. Vamos, hermana Karen. Amén, Baruch Hashem. Bueno, hoy estoy así como que no sé si estoy bien o estoy mal, pero bueno, ahí me corrige, Paz. Bueno, me tocó el Kayotset Bon Mimakom Akhar, que es semejante a ello en otro lugar, ¿sí? Donde hay dos pasajes que aparentemente se contradicen y hay un tercer texto o más texto que nos amplía el panorama. Bueno, entonces, bueno, escogí dos como temas un tanto diferentes, como hay 10 minutos, pero no creo que ni me duren ni los 5. Vamos a ver primero esta pregunta que dice, ¿castigará Yahweh la maldad de los padres sobre los hijos? Vamos a ver entonces Deuteronomio 5:9. Voy a leerlo en la Reina Valera. Dice en Deuteronomio 5:9, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Aquí en este versículo nos podría quedar claro que la maldad de los padres es castigada hasta la cuarta generación, pero sabemos que en cada padre, si el padre pecó hasta la cuarta y va sumando, o sea, en cada persona se iría contando hasta la cuarta y eso sería interminable. ¿Por qué? Porque si el papá pecó, entonces se le suman 4 más. Si el hijo pecó, se le suman 4 más y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, hasta ahí con ese versículo. Pero tenemos acá un versículo que lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 24, 16. Ahí mismo en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Sí? Entonces queda uno como que, bueno, y entonces, ¿ahora qué? Allá me dice que si yo peco, va hasta la cuarta. Y acá me dice que acá nadie va a morir por nadie. Entonces, vámonos a Ezequiel, que me encontré con Ezequiel, capítulo 18. Vámonos a leer Ezequiel, que creo que Ezequiel nos va a dar un panorama más amplio. Dice el libro de Ezequiel, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Yahweh el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés sin tomar usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Yahweh el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso, oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá.
todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano, apartare su mano del pobre, intereses y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijere que el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Entonces, podríamos concluir que la clave está en guardar los mandamientos, los mitzvot, obedecer al Eterno para hallar vida eterna. Amén. Listo, mi hermana, muchas gracias. Sí, está muy bien. Inclusive prácticamente como el texto que está en Deuteronomios o también en Éxodo, dice, castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí dice la clave, de los que me aborrecen. Pero luego, que hago misericordia, son los que me guardan, me aman y guardan mis mandamientos hasta 1000 generaciones. Y Ezequiel lo explica. ¿Qué es lo que hace Ezequiel allá? Explicarlo. Eso es lo que hace él, explicar precisamente ese tema, porque puede ser muy mal entendido. Es decir, el hijo no está condenado a pagar por el pecado del padre. Ningún hijo está condenado a pagar por el pecado del padre. ¿Por qué? Porque cada uno tiene la opción de amar al Eterno y guardar sus mandamientos. Y quien ama al Eterno y guarda sus mandamientos no lleva el pecado de su padre. Ahí es donde se hablan sobre el pecado generacional, las maldiciones generacionales. Entonces el padre fue ladrón, el hijo se heredó y es ladrón. O sea, aquí quiere decir que está transmitiéndose la maldad de generación en generación. El castigo al padre es ver su generación en la misma. Luego viene el nieto, también es ladrón. Viene, o vamos a mirar otra causa, que es la que yo siempre cuento. El padre es, bueno, aquí en Colombia, ustedes saben que llamamos limosnero al que se hace a pedir dinero. Entonces, el padre es limosnero, el hijo se hace limosnero, el nieto se hace limosnero, y todo eso se va heredando, se va heredando. Eso yo lo he visto cuando uno va del Playón Santander a San Alberto. Lo digo porque pues allá cuando íbamos con mi padre siempre había una zona, no recuerdo cómo se llamaba ese pedacito, donde siempre habían unos niños con la mano extendida pidiendo plata, y los camioneros pasan, le botan una moneda, le botan una moneda. Eso cuando yo era niño. Cuando luego ya siendo adulto, pasé por esa vía, estamos hablando después de unos 30 años, no, como unos 25 años después, paso por esa misma vía y veo en ese mismo lugar niños y gente de los mismos niños, no son los mismos niños de cuando yo pasaba. Esos ya crecieron,
tuvieron hijos y ahora son sus hijos los que están allí pidiendo plata. Esos van a crecer, luego son sus hijos. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo. Pero cuando alguno de ellos viene al Eterno para amarlo y guardar sus mandamientos, ¿qué pasa con esa maldición? Hago Queda misericordia cortada. sobre 1000 Amén. generaciones, y entonces el hijo no cargará con el castigo del padre, porque el alma que peque, esa es la que muere. Amén. Entonces es y allá Ezequiel explica, prácticamente Ezequiel pone la explicación aquí a la temática. Pastor, Señor, nuevamente, bueno, y las consecuencias, una cosa es que el perdón de pecados, pero la consecuencia puede venir, como le pasó al rey David sobre el pecado que cometió con... las consecuencias se subsanan, es decir, si aquí entre nosotros hay alguno que en su vida impía fue tan impío que esto le trajo escasez financiera, y a pesar de que ha venido a guardar los mandamientos, está todavía llevando parte del problema de la consecuencia, porque le debe a 1000 bancos, le debe ¿cómo es? Al gota a gota, le debe y tiene que pagar. Pero las generaciones que vienen y que están aprendiendo la Torá enseñada por usted van a ser libres de esa consecuencia. Porque es que hay una consecuencia que viene inmediata, ¿sí? Hay una consecuencia del pecado que viene inmediata. Pero cuando nosotros entramos a subsanar, entonces ya vemos que habrá una consecuencia que no alcanzará a nuestras generaciones. Entonces, nosotros viviremos la consecuencia, por eso siempre hemos dicho, hoy esto, o sea, lo que soy hoy fue lo que sembré en el pasado. O sea, hoy recojo lo que sembré en el pasado y mañana recogeré lo que estoy sembrando hoy. Si hoy estás sembrando justicia, Torá, estás sembrando eso, ¿qué vas a recoger mañana? El resultado, ¿qué van a recoger tus hijos? El resultado de la justicia, de la piedad, a menos que ellos decidan torcer su camino de la Torá. Pero sí, entonces ellos van a ver, o sea, pero ellos no tienen por qué llevar la consecuencia, porque por eso está siendo restaurada en este momento nuestra vida por el pecado que ya cometemos, y estamos llevando parte de la consecuencia. ¿Ve? Por eso, aunque quisiésemos, pero eso hay algunos que tienen problemas de presión arterial, otros tienen problemas de XY en su salud, porque aún están llevando parte de la consecuencia de una vida de desobediencia atrás. ¿Ve? Que apenas está empezando a ser subsanada. Pero nuestros hijos ya están comiendo coches, ya están aprendiendo a vivir. Entonces ellos no van a llevar esa consecuencia. ¿Ve? La estamos viviendo nosotros, lo que tenemos que entender con respecto a la consecuencia. La consecuencia de nuestros actos, después de que hemos vuelto a Él para guardar sus mandamientos, no alcanzarán a nuestras descendencias, porque le estamos enseñando a nuestra descendencia la Torá, y ellos van a recoger, por el contrario, el fruto de lo que estamos haciendo nosotros hoy. Listo, pastor. Claro, las consecuencias nosotros mismos las cortamos. Perdón, pastor. También pienso de que si hay consecuencias de una persona, no es por toda la vida, ¿no? Que usted va a llevar esa consecuencia después de que ya hizo su techubá y todo, va a seguir así, ¿no? Porque David, como estaba diciendo el hermano, tuvo sus consecuencias, pero él no llevó las consecuencias por toda su vida, porque después dice la escritura que fue restaurado su reinado, ¿sí? Y de ahí para allá vivió en paz y en tranquilidad. Y murió lleno de vida, es un anciano llena de vida y tranquilo. Entonces, como dice la escritura, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya resistido, recibirá la consolación. David resistió todo lo que se le vino, y él reconoció por qué era, pero cuando ya pasó, él recibió la consolación del Eterno y pudo tener un fin muy maravilloso allí en su lecho, un anciano que murió en paz. Entonces yo pienso, pues, mirando la historia y todo,
de que las consecuencias que vienen sobre uno, sobre una persona, de que ya haya hecho techubá no va a seguir lo mismo, sino que va a llegar el momento en que ya sana y va a tener una bendición grande de parte del Eterno. Bueno, ese es mi pensamiento, hermano. Ah, no, así es, y esa es la bendición que van a cosechar también nuestros hijos. Es Sí, decir, también. por eso los sabios dicen que una persona, o sea, hay un tope, 5 años. Si después de 5 años su vida no ha empezado a ser restaurada, hay algo que no anda bien. Pero a los 5 años ya la persona tiene que empezar a mostrar fruto de su restauración. Es decir, la consecuencia ya empezó a quedar porque ya empieza a ver el fruto de su restauración después de 5 años. Por eso bueno, hay personas que uno se sorprende 10, 12 años caminando, 15 años caminando, guardando la Torá, y uno los ve igual de mal en su matrimonio, igual de mal en sus finanzas, igual de mal en todas las áreas de su vida. Y ¿cómo va a convencer al impío que guarde la Torá si mire el testimonio que está dando? Créame que personalmente yo como impío, si el que me viene a hablar de Torah anda así de mal en todas sus áreas, pues yo como que diría, oye, eso como que, esa fórmula como que no funciona mucho. ¿Cierto que sí? Es como el médico que le va a enseñar a usted le va a enseñar al fumador a no fumar. Y con la cajetilla de cigarrillos y le va a decir a usted la fórmula para no fumar. Yo como que no le creo mucho a ese médico, que no le ha funcionado ni para él, o como los brujos que viven diciéndole el número de la suerte para ganarse el chance, porque uno se lo gana a él y ya deja de sufrir por ahí de brujo ganándose nada. ¿Sí o no? Pues, gánenselo usted y ya no le dé el número al otro. Entonces, son ideas que realmente no funcionan. Tiene que haber un fruto de la restauración y es ahí donde las consecuencias obviamente que van quedando, las consecuencias pasan, tienen que pasar. Las sufrimos, pero pasan. Tenemos que sufrirlas, pero van a pasar. Y eso es lo que empieza a dar el fruto de nuestra restauración por estar guardando la Torá, porque guardar la Torá trae con ella bendiciones. Vamos a continuar con, acabo de exponer, ¿quién fue? La hermana Karen. Seguimos con el hermano Isaac Ben Abraham. Shalom, querido pastor, shalom a todos los hermanos, el Eterno les bendiga. Bueno, por favor, señorita. Bueno, a mí me tocó, pastor, Dabar al-Lamed Meinianó, explicación obtenida del contexto, ¿cierto? Son 10 minutos, ¿no? Esperemos que pueda hacerlo en 10 minutos. Yo tomé el tema de Números 12, que es referente a Miriam cuando le da Metzorá. Entonces dice, hablaron Miriam y Aarón sobre Moshe por causa de la mujer Cushit que había tomado, porque una mujer Cushit había tomado, y dijeron, ¿acaso solo con Moshe ha hablado el Eterno? ¿Acaso no ha hablado el Eterno también con nosotros? Y oyó el Eterno. Pero el hombre Moshe era muy humilde, más que toda persona que hay sobre la faz de la tierra. Dijo el Eterno repentinamente a Moshe, a Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y salieron los tres. Y descendió el Eterno en una columna de nube, y se paró en la entrada de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron los dos. Y dijo, oigan ahora mis palabras. Cuando hubiere profeta en ustedes, yo el Eterno en una visión a él me haré conocer. En un sueño le hablaré, no así como Moshe mi siervo, en toda mi casa él es fiel. Boca a boca hablaré, le mostraré claramente y sin enigmas, y la imagen del Eterno observará. Entonces, ¿por qué no tuvieron miedo de hablar de mi siervo de Moshe? Se enfureció el Eterno con ellos y se fue, y la nube se apartó de sobre la tienda. Y he aquí que Miriam estaba mexodá, dice aquí, como la nieve. Se dio vuelta Aarón hacia Miriam, y he aquí estaba Metzorá. Entonces, para poder entender el contexto de esto, pastor, sabemos que Miriam sufrió, como dice ahí, Metzorá,
no sufrió ni siquiera tzará. Recordemos que Metzorá era la persona que ya tenía la enfermedad de tzará, ¿sí? Entendemos también que una persona Metzorá pues tenía ciertas condiciones especiales, que habla de eso en Levíticos, perdón, así, en Levíticos 13, ahí nos explican todo lo que se refiere a lo que es una persona con tzará. Pero lo impactante del texto es que dice que ella le dio ya Metzorá, o sea que ella ya tenía lepra, o lo que se conoce como lepra. Deducimos de esto que, como bien está escrito, pues no era una enfermedad física, era una enfermedad de tipo espiritual que se reflejaba en lo físico. Por eso vemos que a ella le pasó, y por eso el mismo Eterno les dice, ¿no ven que él habla cara a cara conmigo y ustedes se atreven a hablar de él? Sabemos que ella habló mal de él y por eso le generó la tzará. La tzará es una manifestación física de conducta espiritual inadecuada, principalmente la maledicencia, ¿sí? Y recordemos que eso, según la Torá, se manifestaba de dos formas, de forma gradual, primero en todo el tema de la casa, ¿sí? En toda la casa, después en las prendas de cuero, le salía una mancha a la prenda de cuero de la persona, y finalmente la persona le salía la famosa tzará, ¿sí? Como ya hemos dicho, pues no es lepra, no es enfermedad que es como una bacteria que le da a la persona, sino que era de ese tipo. La persona tenía que cumplir con ciertos requisitos, que era ser aislada 7 días inicialmente. También es importante e interesante entender que la única persona que podía revisar esto era un sacerdote, no era un médico, precisamente porque era la persona encargada de eso, y porque decía también, o al menos he ahondado en eso, dice que era necesario que la persona fuera revisada por un tercero, en este caso un sacerdote, debido a que a veces nosotros mismos no aceptamos o no nos damos cuenta de los errores en los que podemos caer, y por eso era necesario que el sacerdote le hiciera ver el pecado a la persona y la persona se arrepintiera de su pecado, de su maledicencia. Además de esto, dicen también que eran en esos 7 días que le daban a la persona, porque la ponían en cuarentena, para que la persona en esos 7 días se arrepintiera de su pecado, meditara de lo que había dicho y de lo que había hecho, ¿sí? Debemos entender que la tzará, o en este caso ya ella estaba Metzorá, porque dice que quedó blanca como la nieve, inmediatamente ella fue contaminada o fue impura, porque recordemos que eso es una impureza, y que la impureza pues es algo no aceptable delante del Eterno. Entonces vemos que Miriam, a causa de su maledicencia, quedó impura, ¿sí? Quedó tamé. Vamos a ver qué es ese término tamé. El concepto de tamé y tajor, ¿sí? Vemos eso, que ella fue, digamos, de una u otra manera, por así decirlo, condenada, porque igual fue condenada, porque ellos tuvieron que pasar esa vergüenza, tanto los hermanos como ella, de tener que ser apartada 7 días por haber hecho o expuesto de manera inadecuada lo que comentó con su hermano Aarón, ¿sí? Entonces, Tajor y Tamé son 2 niveles diferentes de estar frente al Eterno, ¿sí? Tajor, que se ha traducido como limpio, es una descripción de lo que es aceptable para la imagen del Eterno. Todo lo que es Tajor pertenece al carácter de Yahweh, como el amor, la bondad, la misericordia, la santidad, etc. Pero lo que es traducido como Tamé, que es sucio, son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Eterno, porque no son parte del carácter de Él, y practicarlas nos alejan de Él, de su imagen, ¿sí? El pecado, el odio, la muerte, la maldad, etc. Nada de esto representa al Eterno. Entonces, entendiendo eso, también es importante, pastor, y la Torá nos lo muestra, todas las características de una persona que sufría tzará y que posteriormente se convertía en Metzorá. Recordemos que de Metzorá viene la palabra o la raíz Maxirá, que quiere decir sacar el mal, ¿sí? La persona debía sacar ese mal que había en ella y nunca más volver a cometer eso. También llama la atención, y es muy interesante, que la tzará o la persona con Metzorá no era curada,
era limpia, porque no era una enfermedad de tipo físico, era espiritual. Y por eso lo vemos en Lucas 12:14, ¿sí? A ver si lo logro encontrar aquí. Lucas 12:14, que habla de los leprosos, dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpios. No dicen que fueron curados. O sea que nosotros debemos tener, pastor, en cuenta que esto era de tipo espiritual. Obviamente, pues cuando uno hace este estudio, uno se golpea muchísimo con esto, entiende que realmente en la actualidad, aunque no sale físicamente, digamos, la tzara o una persona queda como metzorá, sí es muy delicado por el daño que esto genera en una persona, y es importante, interesante estudiar el tema de la Lashon Hará, que ya sabemos que vienen varios niveles de la Lashon Hará, y es importante también saber que la persona con metzorá, dicen los sabios, que no era un pecado diferente a ese. Ellos dicen que no era, digamos, pecado aquí dice que no era ningún pecado diferente, pues no era ni idolatría, ni inmoralidades sexuales, no eran pecados de ninguno de ese tipo, sino que eran específicamente pecados que tenían que ver con lo que la persona hablaba. Entonces, por eso lo delicado de esto me pareció interesante retomar, porque esto ya lo habíamos visto, digamos, hace unos poquitos días en estas parashá, y de hecho la Haftará también habla algo interesante. Lo que pasa es que no me acuerdo la que está antes, como dos parashá antes de esta, no recuerdo, que también habla de los 3 leprosos, y que según los sabios dicen que eran los que fueron con el siervo, bueno, que fue el romano a lavarse en el río, no recuerdo en este momento el nombre. Naamán. Naamán, vemos la historia de Naamán y dicen que el siervo de él, el siervo del profeta, se le pegó esa zará, y lo vemos después en la Haftará que le comento, de que por ese problema, por haber jurado en vano, el mismo profeta le dio esa zará, y después vemos en la Haftará que les digo que ellos van pues y encuentran abandonado el campamento, y van y avisan al pueblo, y el pueblo logra comer porque estaba en un hambre muy terrible. Entonces, pastor, no sé, hice el estudio de esta manera, tomando como base, digamos, las 2 parashas de Metzorá y la de, ¿qué se me hizo? Y la de Tazria, que hablan de las impurezas, porque pues recordemos que Tazria habla de varias impurezas. Dentro de eso, primero la mujer que está en embarazo, después de eso el tema de los hombres por su flujo. Listo, mi hermano. Exactico los 10 minutos. Bueno, pastor. Muy bien, voy a hacer una aclaración de pronto para no dejar en el aire algo. Hablar del término Saraat y Metzorá. Metzorá es el que tiene Saraat, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, pero el único que podía declarar Metzorá a una persona era el sumo sacerdote. ¿Cuál fue la diferencia allí con Miriam? Que no hubo un sumo sacerdote, sino que de una vez fue declarada Metzorá. Por eso la escritura ya la pone como Metzorá. O sea, aparece el Saraat, el sumo sacerdote tiene que venir y decir si es Saraat, entonces es declarada Metzorá o declarado Metzorá. Entonces allí de una vez fue llamada Miriam Metzorá sin necesidad de la intervención del sumo sacerdote. Eso marca ahí la diferencia de ser Metzorá de una. Pero pastor, ahí dice el texto que Aarón la vio y se dio cuenta que era Metzorá. Sí, entonces, pero no la declaró. Pero no la pudo declarar porque ahí es que es donde parte la diferencia que usted mismo habló. Por eso la diferencia que usted habló, quiero hablar eso para que no quede en el aire, sino que quede en lo que usted mismo dijo, porque usted nos dijo es Metzorá, no Saraat. Entonces ahí está la diferencia.
para que fuera declarada Metzorá, el sumo sacerdote debía verla. Luego, aislarla durante 7 días. Luego, volverla a ver y mirar la afección para poder mirar y poderla declarar Metzorá. Hasta ahora se dice, tiene Saraat, pero todavía no se puede decir que es Saraat, que es Metzorá. Es decir, está la duda. Puede ser que sea Saraat o puede ser que no. Entonces se metía ese proceso que la Torah establece. Y ya el sumo sacerdote era el que les decía, es Metzorá. Cuando el sacerdote dice es Metzorá, queda definido que la persona tiene Saraat. Entonces, con Miriam no hubo ese detalle de los 7 días, sino que por el contrario. O sea, se dijo, es Metzorá, pero Moshe intercedió y fue limpia, pero se le dio el castigo de ser aislada durante 7 días para que pasara la vergüenza por la lengua viperina. El mismo Yeshua la certificó. Ajá. Y por eso es que la serpiente, dicen los sabios, la lengua le fue partida en 2. En 2. Ah, eso también es Midrash. Sí. La lengua le fue partida en 2. El problema. Y la piel le quedó manchada a la serpiente. Ajá, como la Metzorá. Sí, dígame a la cara. Pastor, sí, una pregunta. Bueno, en la Torá no encuentro mucho sobre la historia de la esposa de Moisés. Exactamente qué habló Miriam. ¿Qué era lo que ellos murmuraban? ¿Qué era cuál era la rasquiñita que ellos tenían con la esposa de Moisés? Hay varios drash sobre el asunto. Lo que pasa es que Miriam, al ver que el Eterno hablaba por medio de Moshe, entonces ella quiso buscarle la rasquiña a Moshe a ver qué falla podía hallar en él para decir, pero mírenlo, él tiene eso y entonces por medio de nosotros también puede hablar Elohim. Entonces le buscó que la esposa de Moshe no era israelita. Entonces, hay unos que dicen que era que tenía ya otra esposa, hay otros que dicen que no, hay otros que dicen que a la esposa de él se le llamó Cushita por una cuestión que tenía que ver con ella por la belleza. Bueno, hay una cantidad de detrás sobre el tema. El hecho es que no era israelita. Y eso fue lo que Miriam quiso sacar a colación. ¿Cómo es posible que la mujer del hombre que habla con Elohim no es israelita? Tiene mujer cusita, quiso decir ella. Hubiera podido decir, tiene mujer egipcia, tiene mujer... pero en ese caso dijo, tiene mujer cusita. Realmente... muchas veces se detienen en tratar de mirar si era que tenía 2 esposas o era que no tenía 2 esposas o era que ya se había separado con una y estaba con la otra. Hay mucho drama sobre el tema, pero realmente eso no es lo que interesa ahí. Lo que interesa es que Miriam trató de acusar a Moshe por ser una mujer que no era israelita para buscarle como la caída a Moshe para decir que por medio de ellos. Entonces, primero que todo, bueno, ¿y por qué Aarón no le dio la lepra? Primero, Sí, porque la mujer quiso tomar el manto sacerdotal del hombre. Ajá. La mujer no puede tomar el manto sacerdotal del hombre. No fue Aarón el que quiso hacerlo, fue Miriam. ¿Cuál fue el problema de Aarón? Escuchó. Fue el bote de basura. Porque recuerden que en el Lashon Hara siempre hay 3 implicados: el que habla, el que oye y de quien se habla. Pero ella era la que quería, ella quiso quitarle el manto sacerdotal a Moshe. Ella no podía quitarles ese manto sacerdotal a Moshe. Entonces por eso ella fue castigada con ese Saraat, pero fue Moshe mismo, para que ella entendiera que la mujer iba a estar cubierta por el manto sacerdotal del varón. Es decir, gracias al manto sacerdotal de Moshe, ella fue limpia del Saraat. De no haber sido por ese manto sacerdotal de Moshe, hubiera muerto con Saraat. Porque recuerden que nadie luego fue limpio de Saraat. Nadie fue limpio de Saraat hasta que Yeshua fue el que
directamente limpió a aquellos que tenían Sarahat, aquellos contaminados de Sarahat, fue Yeshua mismo. Y pues obviamente que Miriam no hubiese llegado viva hasta los tiempos de Yeshua, se hubiese muerto con Sarahat. Entonces fue la intervención misma del manto sacerdotal del varón, que en este caso era el hermano menor de ella. Entonces, pero es que yo soy mayor que él es mi hermano, mi hermanito menor. ¿Cómo no creo que mi hermanito menor ahora va a tener autoridad sobre mí? No, pues yo le voy a buscar la caída a mi hermanito menor y voy a ver cómo hago porque yo soy mayor que él. Es más, yo fui la que siguió allá y lo llevó y todo eso, imagínense, le salvó la vida. Entonces, todo eso son temas que están detrás, ¿cómo es que se dicen? Detrás del... ¿Tras bambalinas? Tras bambalinas, sí. Detrás del tintero. Detrás del tintero, detrás del tintero. Están todos esos detalles a tener en cuenta con respecto a lo que pasó allí con Miriam, el tema de la mujer cushita. Diga, hermana Brenda. Ese tema que preparó mi esposo me parece interesante. Quiero pues aportar algo, mi pastor, dentro de ese estudio también que yo lo hice por mi parte también. Vemos ahí la parte de esto, Motzi Ra, cuando ella habla de su hermano, pero no habló mal. Ella habló una verdad. Incluso con esa intención que ella lo hizo fue de esta manera el estudio que hice. Dice los sabios de bendita memoria, dice que ella, lo que está escrito a nivel literal es que no así con nosotros habla el Eterno. ¿A qué se refiere? De que ellos estaban casados igual y recibían neviú, ¿cierto? Y recibían profecía. Pero cuando vieron que Moshe se dedicó 100% a la obra, a establecerse como esa recibir su palabra y transmitirla, él, lo que usted dijo hace un rato, él se separó de su mujer. Él se separó y se entregó totalmente. Hubo una separación que Moshe lo hizo precisamente para eso, porque quería todo con él y pues nada de su carne. Él dio la espera y se separó. Entonces, Miriam le decía a Aaron, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué como quien dice, parafraseando, ¿por qué se tiene que separar para poder hablar con el Eterno y no lo hace el Eterno también con nosotros, como quien dice que no nos hemos separado? Entonces, ella habló de esa manera y no habló mentira, habló una verdad, pero de la manera en que lo hizo no fue la apropiada, no tenía por qué decirlo. Hasta hablar de esa manera de alguien, una verdad, no hay por qué hacerlo. Ahí viene maldición y ahí el Eterno le dijo, no se hace esto. Moche tan humilde, no, perdónala, venga para que lleve y se va a separar de aquí, pasa su vergüenza 7 días y va a tener su techubá y vuelve y se incorpora. ¿Qué es lo bonito de acá, pastor? El campamento dice, el campamento no partió hasta que ella se incorporó. Había un campamento que la estaba esperando, no para señalarla, no para cuestionarla, sino para recibirla, porque ya había una techubá. Creo que ahí hay un contraste súper bonito. Ajá, sí, hermana Brenda, ese es otro de los drash. Yo estuve revisando como unos 4 drash. Bueno, la parte del drash que no me encajó ahí un poquito con el asunto es precisamente uno sobre la separación de Moshe, ¿no? Bueno, es un drash, bueno, esos son drash. Tiene que tener claro que esos son drash. La separación de Moshe, ese sería un drash. ¿Por qué? Porque recordemos que ya el padre había traído a su esposa con sus hijos, ¿no? Entonces, por otra parte, el tema de haber sido aislado, ahí se aplicó precisamente la norma de cuando el hijo insulta al padre o escupe la cara. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso no se puede pensar detalle. Ella sí fue puesta fuera del campamento para pasar la vergüenza. Había escupido la cara de Moshe y al tiempo la cara del Eterno.
por eso fue aislada. Obviamente que el campamento la recibió con los brazos abiertos, claro. Claro, es como cuando uno peca y tiene que pasar la vergüenza. Correcto. Uno pasa la vergüenza, obviamente el campamento no le espera sino con los brazos abiertos, porque ella pudo haberse ido con su vergüenza, porque esos son los dos lados de la vergüenza. Paso la vergüenza, pero mejor me voy. Pero mejor que, no, este es mi lugar, ya pasé la vergüenza, todos lo reciben y todos olvidan. Porque Eso. cuando la persona pasa la vergüenza y pone la cara, todo es olvidado. Así es. Cuando la persona en medio de la vergüenza mejor se va, nunca es olvidado. ¿Por qué? Se fue porque hizo esto. Entonces, pasó la vergüenza y quedó sepultado. Eso fue el punto de sanar la culpa. Pero es que hay bastantes drafts con respecto al tema. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, vamos con, la acabo de exponer el hermano Isaac Ben Abraham y vamos con la hermana Claudia, ¿cierto? Pastor no me dijo si sí o si no estaba bien, pastor. No, sí, sí estaba bien, claro. Lo que estábamos haciendo era la claridad del término Sí. Pero muy interesante el tema porque es verdad cuando uno pone a mirar el tema de los midrash. Sí, Salen muchas cosas que uno muchos aprende. drafts. Dentro de eso, los tipos de Zarat, todo lo que traían. Claro, mire, aquí en el Meal no es, hay una cantidad de drafts sobre todos esos temas Sí. tremendos. En el Meal no es. Ese todavía no lo tengo, pastor. Esperemos que pronto. Bien, Comencé vamos a a ahorrar. continuar con la hermana Claudia. ¿Quiénes nos faltan? Nos falta el hermano Ezra, Y la hermana nos Claudia. falta mi padre. Pues él no levantó la mano, pero creo que porque él no sabe poner la mano. Entonces vamos a pasar para el próximo miércoles. Hoy vamos a escuchar a la hermana Claudia. Y el próximo miércoles vamos a escuchar al hermano Ezra, a la pastora Raquel. Shalom, amada pastora. Hace rato está ahí. La pastora Raquel también queda para el próximo miércoles. Queda la hermana Luz Mila, la hermana Sara. Ya mencionó a mi padre, ¿cierto? Y el hermano, el pastor Jacob, que estaba presentando a su examen y por eso no. El resto ya todos expusieron, ¿cierto? Nos quedarían para la próxima semana esos 5. Vamos con la hermana Claudia. Mi hermana Ok, Claudia, pastor. suyo el tiempo. Bueno, pastor. Bueno, nosotros estuvimos trabajando, yo estuve trabajando pues Lucas 23:31, que dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En el contexto del versículo, estoy explicando la regla 7. Entonces, en el contexto del versículo, se estudia acerca de la crucifixión de Yeshua. En esto también se habla del lamento de las mujeres, del pueblo, y en ese lamento Yeshua, nuestro Adón, le dice a las mujeres que ellas llorarán por ellas mismas y sus hijos. Y esto lo corroboramos también en Oseas 10:8, donde dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espinos y cardos, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Otro versículo que también nos hace referencia sobre Lucas, sobre el hebraísmo que estamos haciendo de Lucas 23:31, lo tenemos en Ezequiel 20:47, que dice, y dirás a los bosques de Negev, oye la palabra de Yahweh, así ha dicho Adonai Yahweh, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego y será quemada en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte y verá toda carne que yo, Adonai, lo he encendido y no se apagará. Pues el contexto de este versículo nos habla precisamente de que cuando venga nuestro Adón, él va a hacer juicio, pero va a hacer juicio también, así como lo va a hacer con nosotros, que somos los que guardamos la Torá, el árbol verde o el árbol vivo. De la misma forma lo va a hacer con el árbol seco. Él traerá juicio sobre los que guardan y los que no guardan la Torá. Pues ese es mi tema, pastor. Cortico.
Micrófono. Listo, mi hermana Claudia, muchas gracias. Sí, se me había puesto el micrófono. El árbol verde y el árbol seco. Tenemos las 9:45. 9:45, vuelvo y repito. Alcanzamos, pastor, alcanzamos. Alcanza el hermano Ezra, que era el que seguía en la lista. Vamos con el hermano Sí, sí, Ezra. alcanza. El hermano Ezra, bueno, pastor. él es muy resumido. Yo creo que 2 minutos saca esto. Sí, yo voy voy a explicarlo en menos de 2 minutos. A mí me tocó la sexta regla de Hillel, sino que estaba escuchando toda la historia de Moshe y la mujer cushita, que me vino a la mente todo lo que uno lee en los libros. Y hay un puntico pequeñito, que a Miriam dice, el Midrash, que Miriam habló mal de la mujer de Moshe porque era hija de Yitro, y Yitro pues fue sacerdote del faraón, ¿no? Y esa hija la tuvo cuando él gobernó Cush, cuando Yitro gobernó Cush. Pero eso es una historia para otro cuento, pastor, sino que se me vino a la mente todo eso. Bueno, 2 minuticos para resumir esto. La regla número 6. Yo tenía varios, pero me tocó irlos sacando a medida que los hermanos fueron hablando. Del Tanakh tenía 2. Uno es Levíticos 1:1, vamos a leerlo. Vamos a leerlo aquí rápido. Levíticos 1:1. Pensé que no me iba a tocar y ya había cerrado todo. Dice, Levíticos 1:1. Yahweh llamó a Moshe y le habló desde la carpa de reunión diciendo, ese es el texto. Muchos creen de que el Eterno le hablaba a Moshe desde cualquier lugar, pero se necesitaba un grado de santidad más alto y le hablaba era desde la carpa. Y en Éxodo 25:22, vamos a mirarlo rápido para que otros hermanos alcancen. Éxodo 25:22 dice, allí me encontré contigo, o allí me encontraré contigo, y te impartiré desde encima de la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca de la alianza, y todo lo que te ordenaré tocante al pueblo de Israel. Y Números también habla sobre que, Números 7:89 también habla de que Moshe, el Eterno le hablaba, pero era no sobre la tienda, sino que sobre el arca. Entonces, en Éxodo y en Números le dice que Moshe, el Eterno le hablaba a Moshe era por medio o encima del arca. En Levíticos dice que en la tienda. ¿Qué quería decir esto? El Eterno quería que todo el pueblo de Israel escuchara y que se hiciera a cargo de lo que le iba a dar tanto a Moshe para el pueblo, que el pueblo también se hiciera a cargo. Pero el Eterno se dio cuenta, o él sabía, que el pueblo no tenía la misma santidad de Moshe. Entonces, en Éxodo y en Números, el Eterno llama a Moshe y le habla es por medio, dentro de la carpa, y le habla por encima de las alas de los querubines. No voy a leerlo porque pues el texto ya es un poquito largo, pero entonces en Éxodo y en Números lo que quiere decir es que tocó llamar a Moshe adentro del arca para poderle hablar por el grado de santidad que tenía Moshe. Y en Levíticos dice que le hablaba por encima de la carpa de reunión, era para el pueblo. Entonces ahí vemos la regla número 6. Ahora, en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, Romanos 3:10 dice que no hay ningún justo, que no hay ni siquiera uno. Pero en Romanos 1:7 y en Habacuc 2 dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, ahí aparentemente hay una contradicción entre que el justo no va a ser salvo o no va a tener redención, pero el texto que lo argumenta es Habacuc 2:4. Aquí los dejo, bueno, aquí los escribo por el tiempo. Los de arriba son del Brit Hadashah y los que están en T son abajo de la Tanakh. Entonces, pastor, ahí en 3 minuticos, pues hice eso. Listo, hermano Ezra, muchas gracias. Entonces quedamos QAP con el hermano Ezra y queda para el próximo miércoles mi padre
la pastora Raquel, la hermana Luz Mila, la hermana Sara y el pastor Jacob. Quedan 5 para el próximo miércoles. Amén. Bueno, tenemos ya las 9:50. Alcanza otro. Alcanza otro, dice el hermano Steve, el que dice que alcanza otro. No, vamos a dejar ya estos 5 para el próximo miércoles. Ezra fue el que dijo que faltaba otro, pastor, no le meta a mi esposo culpa. No diga. Ezra. Es que él fue el que palaqueó ahorita a Ezra. Él dijo, acabe otro. Me quedo ahí. Bien, bien. Hay quien lo defienda, vea. Hay quien lo defienda. Bien, vamos a hacer una oración a darle gracias al Eterno por este espacio que hemos tenido de aprendizaje, de práctica, de estudio, de ver la importancia de entender todas estas reglas y normas que nos ayudan en el estudio y enseñanza de la bendita Torah. Eterno y soberano Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, te damos muchas gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach por este espacio en el tiempo que tú nos has dado, Padre, para podernos reunir y poder con este grupo de hermanos que se ha estado preparando en el estudio y la preparación del estudio de la enseñanza de la bendita Torah, que sea siempre, especialmente por medio de tu Ruach HaKodesh, en cada uno, Padre, siempre la clave para el estudio de tu bendita Torah. Que todas estas normas y reglas que estamos aprendiendo, Eterno, en adición con la presencia de Ruach HaKodesh en nuestras vidas, nos ayuden siempre a entender tu escritura para poderla enseñar y aplicar de una manera correcta, Padre. Gracias, te amo, Rey Soberano. Pedimos que tú nos permitas descansar, que nuestro cuerpo repose, que nuestro nefesh entre en comunión contigo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y mi